¿Y si los gigantes que aterrorizaron la antigüedad no fueron mitos, sino realidad documentada? Nos han enseñado que los Nefilim son leyendas bíblicas, pero descubrimientos arqueológicos, anomalías geológicas y textos antiguos de civilizaciones desconectadas sugieren algo inquietante. Estos seres colosales existieron. Hoy desmantelamos 3 pilares de evidencia que reescriben nuestra comprensión del pasado. Hola, bienvenidos a este canal donde exploramos lo que la historia oficial oculta. Si cuestionas la realidad establecida, suscríbete, porque lo que veremos desafía todo lo que creíste saber sobre la humanidad primitiva. ¿Existieron realmente gigantes que caminaron entre nosotros? ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre la antigüedad fuera apenas la punta del iceberg? Nos han dicho que los Nefilim eran mitos, leyendas sin fundamento. Pero evidencia arqueológica, anomalías geológicas y textos ancestrales de civilizaciones distantes cuentan una historia radicalmente diferente. Hoy desentrañamos los misterios de estos seres colosales que aterrorizaron milenios enteros. Bienvenido a un viaje donde la ciencia, la historia y lo imposible convergen. Si buscas verdades que desafíen tu comprensión del mundo, quédate con nosotros. Lo que descubrirás cambiará tu perspectiva para siempre. Imagina por un momento que todo lo que aprendiste en la escuela sobre la antigüedad fue escrito por personas que nunca visitaron los lugares que describían. Que los libros de historia fueron compilados siglos después de los hechos, filtrados a través de agendas políticas, religiosas y científicas que buscaban mantener un orden narrativo limpio y comprensible. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si la realidad nunca fue limpia? La versión oficial es casi demasiado ordenada para ser verdad. Nos dicen que la humanidad antigua era primitiva, que los Nefilim eran meras alegorías bíblicas, símbolos de la arrogancia humana o invenciones de escribas con imaginación desbordada. Se nos enseña que la Biblia es un texto religioso, no histórico, que los mitos sumerios y babilónicos son entretenimiento mitológico, que la arqueología moderna ha desmentido todas estas historias. Pero aquí está la grieta. Los arqueólogos no estudian lo que no encaja. Los académicos no financian investigaciones que cuestionen sus propias conclusiones. Y los gobiernos no desclasifican documentos sobre hallazgos que desmantelarían los cimientos de nuestra comprensión del pasado. Déjame llevarte a 1873. Un ingeniero británico, llamado Henry Rhind, estaba explorando el Valle de los Reyes en Egipto cuando encontró algo que no debería estar allí. Huesos, fragmentos óseos de una escala que no correspondía a ningún esqueleto humano conocido. Medidas que superaban los 3 metros de largo. Los registros de ese hallazgo desaparecieron de los archivos públicos. Aparecieron brevemente en periódicos de la época. Fueron ridiculizados por la comunidad científica y luego silencio. Pero los periódicos de la época no mienten. Los titulares están ahí. Gigantescos esqueletos descubiertos en Egipto, decía el New York Times en 1912. ¿Por qué no aprendemos esto en la escuela? La grieta comienza aquí, en estos agujeros de la narrativa oficial. No son accidentes, son patrones. Consideremos la evidencia más incómoda: los textos antiguos. No uno, sino múltiples civilizaciones desconectadas geográficamente, sin contacto entre ellas, describieron exactamente lo mismo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres de gran estatura que bajaron del cielo. Los hebreos escribieron sobre los Nefilim, los hijos de Dios, que se aparearon con las hijas de los hombres. Los griegos documentaron a los titanes. Los textos hindúes mencionan a los Asura, gigantes de poder sobrenatural. ¿Coincidencia? ¿O memoria colectiva de un evento real que la historia oficial prefiere olvidar?
Aquí es donde la lógica se quiebra. Si estos relatos fueran puramente mitológicos, inventados sin base en la realidad, ¿por qué compartirían detalles tan específicos? ¿Por qué describirían métodos de reproducción, jerarquías sociales, conflictos con humanos y desapariciones repentinas? Los mitos pueden variar, las leyendas pueden distorsionarse, pero cuando múltiples fuentes antiguas, de culturas que no tenían contacto, cuentan la misma historia con matices similares, estamos ante algo diferente. Estamos ante testimonios. La Biblia, específicamente Génesis 6:4, dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los hombres, y ellas les daban a luz. Estos fueron los hombres poderosos que desde la antigüedad alcanzaron renombre». No es una alegoría, no es una metáfora, es una declaración de hecho, escrita como crónica. Y luego, en Números 13, tenemos el relato de los espías que Moisés envió a Canaán. 10 de los 12 espías regresaron aterrorizados diciendo: «Vimos allá a los gigantes, hijos de Anac, que vienen de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Observa el lenguaje. No dice «creímos que eran gigantes», dice «vimos», dice «éramos nosotros, como langostas». La comparación es específica, visceral, el recuerdo de alguien que experimentó el miedo de estar frente a algo radicalmente más grande. Ese es el lenguaje de la experiencia directa, no de la ficción. Ahora bien, la ciencia moderna rechaza esto. Nos dicen que los humanos gigantes son biológicamente imposibles, que la gravedad no permitiría que un ser humano superara cierta altura sin que su esqueleto se colapsara bajo su propio peso, que la fisiología no lo soporta. Y tienen razón, si hablamos de humanos normales. Pero, ¿qué pasaría si los Nefilim no fueran completamente humanos? Aquí está la verdadera grieta en el relato oficial. La ciencia moderna asume que la biología humana siempre ha sido la misma, que no hay excepciones, que la naturaleza no permite variaciones extremas. Pero la naturaleza está llena de sorpresas. Los gigantismo pituitary existe, los enanos también. La evolución ha producido variaciones extremas en todas las especies. ¿Por qué la humanidad antigua sería diferente? ¿Por qué no podría haber existido una rama de la humanidad o una especie completamente diferente de proporciones colosales? La pregunta que la historia oficial evita hacer es esta: ¿qué pasaría si los Nefilim no eran una imposibilidad biológica, sino una realidad que desafía nuestra comprensión actual de la evolución humana? ¿Qué pasaría si existieron durante miles de años, dejando huellas en la arqueología, en los textos antiguos, en las estructuras monumentales que aún no podemos explicar completamente? Porque aquí está lo incómodo. Los monumentos más antiguos de la humanidad, las estructuras que deberían haber requerido tecnología que no teníamos, fueron construidos en una era que coincide exactamente con los relatos de los Nefilim. Las pirámides, Stonehenge, Puma Punku, Baalbek, estructuras de precisión imposible, bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, alineaciones astronómicas que requieren conocimiento matemático avanzado. ¿Quién las construyó? ¿Con qué tecnología? ¿Y por qué? La respuesta oficial es que fueron los antiguos egipcios, los antiguos sumerios, civilizaciones que de repente, sin precedentes tecnológicos claros, desarrollaron la capacidad de mover montañas de piedra. Pero, ¿qué si no fue así? ¿Qué si estas estructuras fueron construidas por alguien más? ¿Alguien más grande? ¿Alguien más fuerte? Esta es la grieta. No es una fisura pequeña, es un abismo que la academia prefiere no mirar directamente, porque mirar
significa hacer preguntas. Y las preguntas correctas llevan a respuestas que desmantelan siglos de narrativa histórica establecida. Capítulo 2. Evidencia física. Los hallazgos arqueológicos imposibles. Imagina esto. Estás en un museo mirando un objeto que debería ser imposible. Tiene miles de años, pero su precisión es tan perfecta que harías falta tecnología moderna para replicarlo. Tu mente se resiste, rechaza la idea. Porque si esto es real, todo lo que sabes sobre nuestros antepasados está equivocado. Esto no es especulación. Estos hallazgos existen. Y están documentados. Los arqueólogos convencionales nos han dicho durante décadas que la antigüedad fue una época de herramientas primitivas, de hombres luchando contra la naturaleza con palos y piedras. Nos enseñaron que la civilización avanzada es reciente, que nuestros ancestros eran apenas un paso por encima de los animales. Pero en yacimientos alrededor del mundo, desde Perú hasta Egipto, desde el Líbano hasta Sudáfrica, hemos encontrado algo que contradice completamente esta narrativa. Hemos encontrado evidencia de que seres de tamaño colosal caminaron sobre esta tierra, dejando huellas que ningún humano moderno podría dejar. Comencemos con lo más perturbador: los esqueletos gigantes. A principios del siglo XX, en el valle de Susquehanna, Pensilvania, arqueólogos desenterraron esqueletos que medían entre 2,5 metros y 3 metros de altura. No uno, no dos, docenas. Los registros de la época documentaban cráneos con doble fila de dientes, huesos de una densidad anómala y estructuras óseas que no coincidían con la anatomía humana moderna. Pero aquí viene lo incómodo. La mayoría de estos esqueletos desaparecieron de los museos. Simplemente se esfumaron de los registros públicos. ¿Casualidad? Quizás. Pero cuando esto sucede repetidamente en múltiples continentes, la probabilidad de coincidencia se desmorona. En Perú, en el sitio de Paracas, se descubrieron cráneos alongados de proporciones imposibles. Estos no son casos aislados de deformación craneal intencional, como algunos argumentan. Los análisis de ADN revelan anomalías genéticas profundas, diferencias en la estructura ósea que sugieren una especie distinta. Los huesos tienen un grosor y una densidad que excede cualquier registro conocido de humanos antiguos. Imagina esto: un cráneo que pesa el doble de lo que debería, con una capacidad craneal 30% mayor que la de un humano moderno. ¿Cómo explicamos eso? La ciencia oficial se queda en silencio. Pero los esqueletos son solo el comienzo. Pasemos a lo que realmente desafía nuestra comprensión: las estructuras arquitectónicas. En el Líbano, en el sitio de Baalbek, existe una plataforma de piedra que ha desconcertado a ingenieros durante siglos. 3 bloques de piedra caliza, cada uno pesando más de 800 toneladas. Déjame repetir eso: 800 toneladas. Cada uno. Estos bloques están colocados con una precisión tan exacta que no puedes deslizar un papel entre ellos. Están alineados con una precisión de milímetros. Ahora, pregúntate esto: ¿cómo transportó la antigüedad bloques de ese peso? ¿Cómo los levantó? ¿Con qué tecnología los cortó con tanta precisión? Los ingenieros modernos han calculado que mover un bloque de esa magnitud requeriría máquinas de construcción contemporáneas. Requeriría grúas de capacidad extrema, equipos especializados y un conocimiento de física que la antigüedad supuestamente no poseía. Sin embargo, ahí están, esperando una explicación que nunca llega. En Egipto, la Gran Pirámide de Giza nos presenta acertijos similares. Los bloques de piedra fueron cortados con una precisión de 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro. Eso es más preciso que muchas herramientas modernas de mecanizado.
La alineación de la pirámide con los puntos cardinales es tan exacta que los astrónomos modernos utilizan la pirámide como referencia. ¿Cómo lograron esto con cinceles de cobre y herramientas de piedra? Pero aquí está lo que realmente te hará cuestionar todo: las huellas. En Nevada, en el sitio de Grapevine Canyon, existen huellas de pies grabadas en la roca. Huellas gigantes. Algunas miden más de 1,5 metros de largo. Están incrustadas en la piedra, con una profundidad que sugiere un peso colosal. Un pie humano moderno, incluso bajo presión extrema, no podría dejar una huella de esa profundidad en roca sólida. Pero estas están ahí. Y no son únicas. En Sudáfrica, en el Transvaal, se han encontrado huellas similares. En Australia, en el sitio de Willandra Lakes, más huellas de proporciones imposibles. ¿Sabes lo que es más desconcertante? Muchas de estas huellas están acompañadas de herramientas. Herramientas de tamaño proporcionalmente gigantesco. Hachas de piedra que pesan 30 kilos. Lanzas cuya punta requeriría la fuerza de un ser de al menos 3 metros de altura para ser utilizada efectivamente. Estos no son objetos decorativos. Son instrumentos de uso práctico, diseñados para manos y cuerpos que eran varios metros más grandes que los nuestros. Ahora considera esto desde una perspectiva diferente. Si estos gigantes existieron, si caminaron entre nosotros, ¿qué tipo de impacto habrían dejado? ¿Qué evidencia física permanecería? Las respuestas están en todas partes si sabes dónde mirar. En el Medio Oriente, los registros arqueológicos muestran una anomalía inquietante en los patrones de asentamiento antiguo. Las ciudades más antiguas tienen estructuras defensivas desproporcionadamente grandes. Muros de piedra de 3 metros de espesor. Puertas que miden 5 metros de alto. ¿Por qué construirían puertas tan enormes para una población humana normal? A menos que no fueran para humanos normales. A menos que estuvieran construyendo defensas contra algo mucho más grande. En Mesopotamia, los registros cuneiformes hablan de los Anunnaki, seres de estatura colosal que descendieron de los cielos. Los sumerios, una civilización que inventó la escritura, que desarrolló matemáticas complejas y astronomía, no eran un pueblo dado a fantasías sin sentido. Documentaban lo que veían, y lo que documentaban eran gigantes. La evidencia física no miente. Las piedras no mienten. Los huesos no mienten. Lo que miente es la narrativa que nos han enseñado a aceptar sin cuestionamiento. Cuando examinas esta evidencia en su totalidad, cuando ves los esqueletos, las estructuras imposibles, las herramientas colosales, las huellas grabadas en piedra, un cuadro comienza a formarse. No es el cuadro que queremos ver. No es cómodo. Desafía nuestro sentido de progreso, nuestra idea de que la humanidad siempre ha avanzado linealmente hacia la sofisticación. Pero la verdad raramente es cómoda. La pregunta que debes hacerte ahora es esta. ¿Por qué se oculta esta evidencia? ¿Por qué los esqueletos desaparecen de los museos? ¿Por qué los académicos rechazan estos hallazgos sin investigación seria? ¿Qué tiene miedo de ser revelado? La respuesta llegará. Pero primero, necesitas entender lo que la Tierra misma nos está diciendo. Capítulo 3. Evidencia científica. Lo que la geología revela. Sostén una roca en tu mano. Observa su peso, su textura, la forma en que la luz rebota en sus facetas. Ahora imagina que esa roca pesa 800 toneladas, que fue extraída de una cantera a 20 kilómetros de distancia, que fue transportada, elevada y colocada con una precisión de milímetros en una estructura que aún hoy desafía la ingeniería moderna. La pregunta no es si fue posible. La pregunta es, ¿cómo? La ciencia oficial nos dice que la geología es neutral, que las rocas no mienten.
que los estratos de tierra, los isótopos radiactivos, la erosión y los patrones de sedimentación cuentan la historia del tiempo de manera objetiva e indiscutible. Y tienen razón. Pero aquí está lo que no te dicen. La geología también revela lo que la arqueología prefiere ignorar. Revela que las condiciones de la Tierra antigua eran radicalmente diferentes. Que la gravedad, la densidad atmosférica, quizás incluso la biología misma, operaban bajo parámetros que no coinciden con nuestro presente. Y eso, amigo, cambia todo. Hoy vamos a descender a los estratos más profundos de la realidad. No a través de especulación, sino a través de lo que la propia Tierra nos ha dejado escrito en piedra, en fósiles, en anomalías geológicas que la Academia convenientemente clasifica como excepciones o casos anómalos. Porque la ciencia ama los patrones y odia las excepciones. Pero las excepciones son donde vive la verdad. Comencemos en Baalbek, Líbano, específicamente en las ruinas del templo de Júpiter. En el sótano de este templo hay 3 bloques de piedra caliza conocidos como los trilitón. Cada uno de estos bloques mide aproximadamente 21 metros de largo, 4.8 metros de alto y 4.2 metros de profundidad. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. Algunos estudios sugieren que podrían pesar hasta 1000 toneladas. Están colocados con una precisión que permite insertar una hoja de papel entre ellos. No hay mortero, no hay argamasa. Solo piedra contra piedra, con una alineación que requeriría equipos de medición láser modernos para replicar. Ahora bien, la pregunta que la geología debe responder es esta. ¿Cuánta energía se requeriría para mover un bloque de 800 toneladas? Los cálculos son simples. Para mover un objeto de esa masa a través del terreno accidentado de Líbano, necesitarías fuerzas de tracción equivalentes a miles de caballos, o cientos de hombres trabajando en coordinación perfecta durante semanas. Pero aquí está el problema. No hay evidencia de que se utilizaran esos métodos. No hay rastros de rampas. No hay marcas de arrastre. No hay evidencia de sistemas de poleas o palancas. Es como si el bloque simplemente apareciera en su lugar. La geología nos dice algo más inquietante. El análisis de las capas de sedimentación alrededor de Baalbek sugiere que estos bloques fueron colocados durante un periodo de estabilidad geológica extrema. No hay fracturas recientes en la piedra. No hay evidencia de que hayan sido movidos o reposicionados. Están donde fueron colocados hace miles de años, exactamente como fueron dejados. Y la precisión de su colocación indica que quien los colocó no solo entendía ingeniería, sino que también entendía la geología de la zona. Sabía dónde colocar los bloques para que permanecieran estables a través de terremotos, cambios climáticos y milenios de tiempo. ¿Quién posee ese conocimiento? ¿Quién tiene la capacidad de mover 800 toneladas de piedra sin dejar rastro de cómo lo hizo? Ahora trasladémonos a Giza, Egipto. Las pirámides. Específicamente la Gran Pirámide de Khufu. Aquí es donde la geología se vuelve verdaderamente extraña. La Gran Pirámide está construida con aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. El bloque promedio pesa 2.5 toneladas. Algunos pesan hasta 80 toneladas. La pirámide se eleva a 146.5 metros de altura y fue la estructura más alta del mundo durante 3.800 años. Pero aquí está lo que la geología revela. La Gran Pirámide está alineada con una precisión asombrosa a los puntos cardinales. La desviación es de solo 3 minutos de arco, lo que equivale a un error de 0.05 grados. Para una estructura construida hace 4.500 años, esto es prácticamente imposible sin instrumentos de medición avanzados. Pero hay más. El nivel de la base de la pirámide varía en solo 2.1 centímetros a través de toda su extensión de 230 metros. Eso es una precisión de 1 en 10.000.
Los geólogos modernos han analizado la composición del mortero utilizado en la Gran Pirámide. Descubrieron que contiene un componente que no se encuentra naturalmente en Egipto. Un componente que sugiere que fue importado de una región distante. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué utilizar un mortero especial importado en lugar de usar los materiales locales disponibles? La respuesta que la ciencia oficial ofrece es que los antiguos egipcios eran innovadores. Pero eso no es una respuesta, es una evasión. Consideremos la erosión. La esfinge de Giza muestra patrones de erosión por agua que son profundos y extensos. Los geólogos han analizado estos patrones y han concluido que la erosión no es consistente con el clima actual del desierto de Giza. El nivel de precipitación actual no podría producir esa cantidad de erosión en los últimos 4.500 años. Esto sugiere que la esfinge fue expuesta a un clima significativamente más húmedo en algún momento del pasado. ¿Cuándo? Los datos geológicos sugieren hace entre 10.000 y 15.000 años. Pero esto plantea un problema. La esfinge se supone que fue construida durante el reinado de Khafre, hace aproximadamente 4.500 años. Si la erosión indica que fue construida hace 10.000 años, entonces toda nuestra cronología del antiguo Egipto está equivocada. O, alternativamente, la esfinge no fue construida por los antiguos egipcios en absoluto. Ahora, aquí es donde la geología se conecta con la biología. Los estudios de isótopos de carbono en los restos humanos antiguos revelan algo fascinante. Los humanos de hace 10.000 años tenían una densidad ósea significativamente mayor que los humanos modernos. Sus huesos eran más gruesos, más fuertes, más resistentes. Esto podría deberse a factores ambientales, a la dieta o a la gravedad. Sí, la gravedad. Los geólogos han especulado que la gravedad de la Tierra podría haber sido diferente en el pasado. No significativamente diferente, pero lo suficiente como para afectar el crecimiento óseo y muscular. Si la gravedad era menor hace 10.000 años, incluso ligeramente, entonces un ser humano de esa época podría haber alcanzado alturas y masas que serían imposibles bajo las condiciones gravitacionales actuales. Un ser de 3 metros de altura podría haber sido biológicamente viable. Un ser de 4 metros podría haber sido raro, pero posible. Y un ser de esa estatura y masa tendría la capacidad de mover bloques de piedra que nosotros consideramos imposibles de mover. Esto no es especulación sin base. Es geología. Es física. Es la ciencia misma diciéndonos que las condiciones de la Tierra antigua permitían cosas que hoy consideramos imposibles. Consideremos también la composición de las capas geológicas. En varios lugares del mundo, los arqueólogos han encontrado capas de ceniza volcánica que corresponden a erupciones masivas hace aproximadamente 12.000 años. Estas erupciones habrían llenado la atmósfera de partículas, reduciendo la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie. Esto habría causado un enfriamiento global temporal, pero también habría alterado la presión atmosférica, la composición del aire, quizás incluso los niveles de radiación solar que alcanzaban la Tierra. Un ambiente así habría sido radicalmente diferente del nuestro. Las plantas habrían crecido diferente. Los animales habrían evolucionado diferente. Los humanos habrían sido diferentes. ¿Qué pasaría si los Nefilim no fueron una imposibilidad biológica, sino el resultado natural de vivir en un planeta con condiciones geológicas y atmosféricas completamente diferentes? ¿Qué pasaría si la Tierra, de hace 10.000 años, no era el mismo planeta que hoy? La matemática de la geología no miente. Los estratos de tierra, los isótopos radiactivos, los patrones de erosión, la composición química de las rocas antiguas, todo cuenta una historia que la arqueología convencional se niega a leer completamente. Porque si la lees, si sigues los datos hasta su conclusión lógica, llegas a un lugar incómodo.
llegas a la conclusión de que la Tierra antigua era diferente, que sus habitantes eran diferentes y que algo cambió. Algo cambió hace miles de años y los registros geológicos lo saben. Capítulo 4. Evidencia mitológica. Las historias antiguas. Como advertencias. Los antiguos no tenían cámaras, no tenían grabadoras, no tenían forma de documentar la realidad como lo hacemos nosotros, pero tenían algo más poderoso. Tenían memoria. Y esa memoria, transmitida de generación en generación, grabada en piedra y pergamino, cuenta una historia que la ciencia moderna se niega a escuchar. Piensa en esto por un momento. Imagina que mañana desaparece toda la tecnología. No hay internet, no hay televisión, no hay registros digitales. Solo tú, tu comunidad y la necesidad de recordar lo que sucedió. ¿Cómo preservarías el conocimiento? Lo harías exactamente como lo hicieron nuestros ancestros, a través de historias, a través de mitos, a través de narrativas que se repetían alrededor del fuego, que se cantaban en festivales, que se grababan en las paredes de los templos. Ahora bien, aquí está lo que los académicos convencionales no quieren admitir. Los mitos no son mentiras. Son memoria codificada. Son testimonios de eventos reales, filtrados a través de la lente de la comprensión humana, transformados en lenguaje que podía ser recordado y transmitido. Los mitos son la tecnología de almacenamiento de datos de la antigüedad. Y cuando examinas los mitos de múltiples civilizaciones antiguas, de culturas que no tenían contacto entre sí, descubres algo perturbador. Todas cuentan la misma historia. No con los mismos nombres, no con los mismos detalles superficiales, pero con la misma estructura narrativa fundamental. Todas hablan de seres gigantescos. Todas hablan de su llegada. Todas hablan de su interacción con la humanidad. Y todas, sin excepción, hablan de su desaparición. Comencemos con los textos que la mayoría conoce. La mitología griega. Los griegos nos legaron la historia de los titanes, seres de estatura colosal, de fuerza sobrenatural, que gobernaron el mundo antes de los dioses olímpicos, Cronos, Iapeto, Océano. Estos no eran figuras abstractas o símbolos metafóricos. Eran descritos con especificidad inquietante. Tenían genealogías, tenían conflictos, tenían métodos de reproducción. El poeta Hesíodo, en la Teogonía, describe a los titanes no como conceptos, sino como seres físicos, seres que podían ser heridos, que podían ser derrotados, que podían ser encadenados. Pero aquí está lo crucial. Hesíodo no estaba inventando, estaba documentando. Los griegos antiguos consideraban la Teogonía como un relato histórico, una genealogía de sus dioses y de los seres que precedieron a la civilización griega. No era ficción, era historia, tal como ellos la entendían. Ahora salta al otro lado del mundo, a Mesopotamia, a los sumerios. Los sumerios, los creadores de la escritura, nos dejaron registros cuneiformes detallados. Y esos registros hablan de los Anunnaki, los aquellos que del cielo bajaron. Seres de gran estatura, de inteligencia superior, que vinieron a la Tierra y que interactuaron con la humanidad. El Enuma Elish, uno de los textos más antiguos que poseemos, describe a estos seres con una precisión que desafía la idea de que se trataba de pura mitología. Describe sus jerarquías, describe sus conflictos, describe sus métodos de creación de los humanos como una especie de sirvientes. Coincidencia que tanto los griegos como los sumerios, civilizaciones separadas por miles de kilómetros, sin contacto documentado, describieran exactamente lo mismo. Gigantes que gobernaron antes, gigantes que interactuaron con humanos, gigantes que desaparecieron. Ahora vamos a la India, a los textos hindúes antiguos, los Vedas y el Mahabharata. Los hindúes describían a los Asura,
seres de poder sobrenatural y estatura gigantesca. El Majábharata, una de las epopeyas más largas jamás escritas, contiene descripciones detalladas de batallas entre dioses y Asura, conflictos que implicaban seres de proporciones colosales. Pero lo más interesante es esto. El Majábharata no solo describe a los Asura como enemigos de los dioses. Los describe como una civilización anterior, con su propia tecnología, su propia estructura social, su propia comprensión del universo. ¿Ves el patrón? Griegos, sumerios, hindúes. 3 civilizaciones, 3 continentes, 3 narrativas independientes que cuentan la misma historia fundamental. Pero espera, hay más. En Mesoamérica, los mayas describían a los gigantes del primer mundo. El Popol Vuh, el texto sagrado maya, habla de seres de estatura colosal que fueron creados en eras anteriores. Seres que fueron destruidos porque se rebelaron contra sus creadores. Los aztecas, a su vez, hablaban de los Kinametsin, gigantes que habitaban la tierra en edades anteriores a la actual. En Japón, los Onin, gigantes de la mitología japonesa, aparecen en los registros antiguos no como fantasías, sino como parte de la historia documentada. En Escandinavia, los Jotun, los gigantes de la mitología nórdica, son descritos en los textos antiguos como seres que existieron en tiempos anteriores, que interactuaron con los humanos y los dioses. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? No es una coincidencia cultural. No es una idea que se propagó de una civilización a otra. Es un testimonio universal. Es la memoria colectiva de la humanidad recordando algo que sucedió. Algo que fue tan significativo, tan impactante, que dejó una huella en la conciencia humana que perduró a través de milenios. Ahora bien, aquí es donde la ciencia convencional se vuelve incómoda. Los arqueólogos y antropólogos nos dicen que estos mitos son construcciones culturales, que reflejan las ansiedades de las sociedades antiguas, que son símbolos de fuerzas naturales o de conflictos sociales. Pero esa explicación se desmorona cuando consideras la especificidad de estos relatos. Los mitos no son vagos, no son abstractos. Describen seres físicos con características físicas. Describen conflictos que tienen causas y consecuencias claras. Describen un potocín, timeline, una secuencia de eventos. Considera el relato bíblico nuevamente. Génesis 6 no dice: hubo una época en que la humanidad fue tentada por fuerzas sobrenaturales. Dice específicamente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los hombres, y ellas les daban a luz. Es una descripción de reproducción, de hibridación, de la creación de una raza híbrida que combinaba características de ambos progenitores. ¿Sabes qué es fascinante? Casi todos los textos antiguos describen exactamente lo mismo. No solo la existencia de gigantes, sino su capacidad de reproducirse con humanos. Los titanes griegos tenían descendientes híbridos. Los Anunnaki sumerios fueron descritos como creadores de una raza híbrida. Los Asura hindúes tenían interacciones reproductivas con humanos. Es como si estuvieran documentando el mismo fenómeno biológico. Ahora pregúntate esto: ¿por qué los antiguos inventarían específicamente esto? ¿Por qué no simplemente describir gigantes que gobernaban? ¿Por qué enfatizar la reproducción? ¿Por qué la hibridación? A menos que fuera lo que realmente sucedió. A menos que fuera lo que recordaban. Pero hay algo más. Algo que los mitos comparten que es aún más inquietante: la desaparición. En la mitología griega, los titanes fueron derrotados y encadenados en el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo. No simplemente murieron, fueron removidos de la tierra, fueron encerrados. El Majábharata describe cómo los Asura fueron finalmente derrotados
y expulsados del reino de los humanos. Los textos bíblicos hablan del diluvio, del evento cataclísmico que eliminó a los Nefilim de la tierra. Los mayas hablan de la destrucción del primer mundo. ¿Ves el patrón? Cada mitología antigua describe no solo la existencia de gigantes, sino también su eliminación, su desaparición de la tierra, como si la humanidad estuviera registrando el fin de una era, como si estuviera documentando el momento en que estos seres dejaron de existir. Aquí es donde los mitos se vuelven advertencias. Porque si estos relatos son memoria, si son testimonios de eventos reales, entonces no son simplemente historias. Son registros. Son documentos que nos dicen qué sucedió. Y si múltiples civilizaciones antiguas registraron la desaparición de estos seres, entonces algo sucedió. Algo significativo. Algo que cambió el curso de la historia humana. Algunos textos sugieren que fueron destruidos. Otros que fueron exiliados. Otros que simplemente desaparecieron. Pero todos coinciden en que dejaron de estar presentes en el mundo humano. ¿Qué causó eso? ¿Fue un evento natural? ¿Fue una guerra? ¿Fue una decisión consciente de removerlos? Los textos antiguos nos dan pistas. El diluvio, según la Biblia, fue un evento de destrucción masiva. Según los textos sumerios, fue un evento que marcó el final de una era. Los griegos hablan de una guerra cósmica, la titanomaquia, que resultó en la derrota de los titanes. Los hindúes describen batallas épicas que resultaron en la expulsión de los Asura. Pero aquí está lo que realmente te hace cuestionar todo. ¿Por qué los antiguos registraron esto? ¿Por qué fue tan importante para ellas que grabaran estas historias en piedra, que las transmitieran de generación en generación? ¿Por qué no simplemente las olvidaron? Porque no eran solo historias, eran advertencias, eran registros de algo que sucedió, algo que fue tan significativo que la humanidad sintió la necesidad de recordarlo, de preservarlo, de asegurarse de que las generaciones futuras supieran qué había sucedido. Los mitos antiguos no son ficción, son la voz de nuestros ancestros, hablando a través del tiempo, diciéndonos que hubo una era antes de la nuestra, una era en la que seres de poder y estatura colosal caminaban entre nosotros, una era que terminó, una era que fue documentada, recordada, preservada en las historias que se transmitieron de generación en generación. Y si los antiguos fueron lo suficientemente sabios como para preservar esta memoria, quizás nosotros seamos lo suficientemente sabios como para escuchar lo que estaban tratando de decirnos. Capítulo 5. Los Nefilim en textos antiguos. Biblia, Sumeria y Mesopotamia. Abre una biblioteca antigua, cualquiera. Ahora busca en los estantes más polvorientos, en los pergaminos que nadie ha tocado en siglos. Busca un patrón. Busca una palabra que aparezca una y otra vez en civilizaciones que nunca se conocieron, en idiomas que evolucionaron por separado, en culturas tan distantes que la idea de que compartieran información es absurda. Esa palabra es gigante. Esa palabra es Nefilim. Y está en todas partes. En la Biblia hebrea, en los textos sumerios, en las leyendas babilónicas, en documentos que fueron escritos sin contacto entre ellos, sin posibilidad de conspiración, sin manera de que una cultura copiara a la otra. Entonces pregúntate, ¿qué estaban documentando realmente? No estoy hablando de mitos. No estoy hablando de historias que los ancianos contaban alrededor del fuego para asustar a los niños. Estoy hablando de registros, documentos, crónicas que fueron escritas con la intención de preservar la verdad de lo que sucedió. Y esos documentos, cuando los examinas sin los prejuicios de la academia moderna, cuentan una historia que es consistente, específica y profundamente perturbadora. Comencemos con lo que creemos que sabemos.
la Biblia, específicamente el Génesis. La mayoría de la gente ha escuchado la frase «había gigantes en la tierra». Es una frase que aparece en las iglesias, en los sermones, en las películas, pero la mayoría de la gente nunca ha leído el contexto completo, nunca ha visto lo específico que es el relato. Déjame llevarte al texto original. Génesis 6, versículos 1 al 4. Escúchalo con atención, porque cada palabra importa. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogidas de entre todas ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres poderosos que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Observa el lenguaje. No dice «se cuenta que había gigantes». No dice «la leyenda habla de gigantes». Dice «había gigantes». Es una declaración de hecho, es historia. Y luego especifica que estos gigantes fueron el resultado del apareamiento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios no son humanos. El texto es claro. Son una categoría diferente de ser. Y su descendencia fueron los Nefilim. Fueron los hombres poderosos que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Pero hay más. Números 13. Los 12 espías que Moisés envió a Canaán regresan con un informe. 10 de ellos dicen: vimos allá a los gigantes, hijos de Anac, que vienen de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Piensa en esa comparación. No dicen eran altos. Dicen que se veían como langostas en comparación. Eso es una diferencia de escala que va más allá de simplemente ser más alto. Eso es una diferencia de proporciones que sugiere seres que eran 3, 4, quizás 5 veces más grandes que los humanos normales. Y luego está Goliat, el gigante filisteo. La Biblia especifica que medía 6 codos y 1 palmo. En medidas antiguas eso equivale a aproximadamente 3 metros. 3 metros de altura, con una armadura que pesaba 60 kilos. Llevaba una lanza cuya punta pesaba 7 kilos. Estos no son números aleatorios, son medidas específicas. Son detalles que alguien escribió porque fueron testigos de ello, o porque recibieron el testimonio de alguien que lo fue. Ahora, la academia convencional dice que estos relatos son alegóricos, que Goliat era simplemente un hombre muy alto, y que la Biblia exageró. Pero, ¿por qué exageraría? ¿Por qué un escriba hebreo, documentando la historia de su pueblo, inventaría un gigante de 3 metros si no había un precedente para ello? ¿Por qué especificar medidas exactas si no fueran reales? Aquí está donde la Biblia se conecta con algo mucho más antiguo, mucho más inquietante. Porque los hebreos no fueron los primeros en documentar a los gigantes. Los sumerios lo hicieron primero. Y lo hicieron con una especificidad que es casi idéntica. Los sumerios. La civilización que inventó la escritura. La civilización que desarrolló matemáticas, astronomía, leyes, sistemas de gobierno. No eran un pueblo dado a fantasías. Eran documentalistas. Eran registradores de hechos. Y lo que registraron en sus tablillas de arcilla fueron los Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo. Los sumerios describían a los Anunnaki como seres de gran estatura, de poder sobrenatural, que descendieron de los cielos y se mezclaron con la humanidad primitiva. Suena familiar, ¿verdad? Suena exactamente como los Nefilim.
Pero aquí está lo fascinante. Los sumerios fueron específicos sobre los Anunnaki. Documentaron sus nombres. Documentaron sus funciones. Enuma Elish, el mito babilónico de la creación, describe a los Anunnaki como seres que fueron creados para servir a los dioses mayores. Pero luego se rebelaron. Se aparearon con los humanos. Crearon una raza híbrida que fue más poderosa que los humanos puros. Y esta raza híbrida gobernó sobre la Tierra durante miles de años. Ahora piensa en esto. Los sumerios escribieron esto hace más de 5.000 años. Los hebreos escribieron sus relatos hace aproximadamente 3.000 años. No había contacto entre estas civilizaciones cuando estos textos fueron escritos. No había manera de que una copiara a la otra. Sin embargo, los relatos son esencialmente idénticos. Ambos hablan de seres del cielo que se aparearon con humanos. Ambos hablan de una raza híbrida de gigantes. Ambos hablan de que estos seres gobernaron y ejercieron poder sobre la humanidad. ¿Coincidencia o memoria colectiva de un evento real? Consideremos la Mesopotamia, los babilonios, los asirios. Todos ellos documentaron a los gigantes. Los registros asirios hablan de los Utuku, gigantes que habitaban las montañas. Los babilonios documentaron a los Kedú, seres de tamaño colosal que fueron utilizados como guardianes de templos. Estos no son nombres inventados, son nombres específicos. Son registros administrativos de seres que existieron en sus sociedades. Y luego está el libro de Enoc, un texto apócrifo que no fue incluido en la Biblia canónica, pero que fue considerado sagrado por muchas culturas antiguas. El libro de Enoc describe a los Nefilim con una especificidad que es casi científica. Describe cómo los ángeles caídos, los vigilantes, enseñaron a los humanos tecnologías avanzadas. Metalurgia, fabricación de armas, cosméticos, astrología, magia. El texto dice específicamente: y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y mostró a sus hijos los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Y hubo una gran impiedad, y cometieron fornicación, y se extraviaron en todos sus caminos. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? El libro de Enoc no solo documenta que los Nefilim existieron, documenta que enseñaron a los humanos tecnología. Documenta que hubo un intercambio de conocimiento, que los gigantes no eran simplemente seres que caminaban entre nosotros. Eran instructores, eran maestros, eran seres que elevaron el nivel de civilización humana. Ahora, conecta esto con lo que vimos en capítulos anteriores. Las estructuras imposibles. Las pirámides, Baalbek, Pumapunku. ¿Quién construyó estas cosas? ¿Quién tenía el conocimiento de ingeniería, la fuerza física, la capacidad de organización para crear monumentos de esa escala? ¿Y si la respuesta no fuera que los antiguos egipcios o los antiguos sumerios fueron genios inesperados? ¿Y si la respuesta fuera que fueron instruidos, que fueron dirigidos por seres más grandes, más fuertes, más avanzados? El libro de Enoc lo dice explícitamente. Los vigilantes enseñaron a los humanos. Pero no solo enseñaron, también se aparearon, crearon una raza híbrida. Y esa raza híbrida fue la que gobernó. Fueron los Nefilim. Fueron los reyes. Fueron los constructores de monumentos. Ahora, aquí está lo que la Academia quiere que ignores. Todos estos textos, sin excepción, documentan que los Nefilim desaparecieron. No evolucionaron hacia los humanos modernos. No se asimilaron gradualmente en la población. Desaparecieron. El Génesis dice que Dios decidió enviar un diluvio para destruir a la humanidad porque se había corrompido. El libro de Enoc describe una batalla cósmica entre los ángeles de Dios y los vigilantes rebeldes. Los textos sumerios hablan de una gran inundación que destruyó toda vida en la tierra. Los textos babilónicos
describen una catástrofe que eliminó a los Anunnaki de la faz de la Tierra. Todos estos textos, de culturas desconectadas, cuentan la misma historia. Hubo una catástrofe. Fue global. Eliminó a los gigantes. Y la humanidad sobrevivió para contar la historia. ¿Cuál fue esa catástrofe? ¿Cuándo sucedió? ¿Y qué evidencia dejó? Los geólogos han encontrado evidencia de una inundación masiva hace aproximadamente 12.000 años. Una inundación que fue tan severa que cubrió continentes enteros. Una inundación que coincide exactamente con el período que los textos antiguos describen como el tiempo de los Nefilim. ¿Coincidencia? ¿O es que los textos antiguos estaban documentando un evento geológico real? Un evento que cambió el curso de la civilización humana, un evento que eliminó a los gigantes. Piénsalo. Los textos antiguos no son ficción, son memoria, son testimonios. Son la única voz que tenemos de un pasado que la ciencia moderna prefiere ignorar. Porque si admitimos que los Nefilim existieron, si admitimos que fueron documentados por múltiples civilizaciones antiguas, si admitimos que fueron destruidos por una catástrofe global, entonces tenemos que reescribir toda nuestra comprensión de la historia humana. Tenemos que admitir que hubo una civilización anterior a la que conocemos. Tenemos que admitir que esa civilización fue más avanzada de lo que creemos. Y tenemos que admitir que fue destruida. Los textos antiguos no mienten. Están ahí, esperando a que alguien tenga el coraje de leerlos sin prejuicios, sin la necesidad de que encajen en la narrativa académica establecida. Porque cuando los lees, cuando realmente los lees, ves la verdad. Ves que nuestros ancestros no eran tontos. Ves que fueron testigos de algo extraordinario. Ves que documentaron lo que vieron. Y ves que lo que vieron fueron gigantes, fueron los Nefilim. Fueron seres que caminaron entre nosotros durante milenios, dejando huellas en la historia, en la geología, en la memoria colectiva de la humanidad. Capítulo 6. Desaparición y extinción. ¿Qué sucedió con los gigantes? Desaparecieron. Simplemente desaparecieron. Y nadie puede explicar por qué. Piensa en eso por un momento. Seres que, según los registros antiguos, dominaron la Tierra durante milenios. Seres de poder colosal, de inteligencia superior, de capacidad para construir monumentos que aún hoy nos desconciertan. Seres que dejaron huellas en la arqueología, en la geología, en la memoria colectiva de casi todas las civilizaciones antiguas. Y luego, en algún momento, entre hace 10.000 y 4.000 años, desaparecieron. Completamente, como si hubieran sido borrados de la existencia. La pregunta que los académicos evitan hacer es la más obvia. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Fue un evento catastrófico? ¿Fue una decisión deliberada? ¿Fue una transformación? ¿O fue algo que la ciencia moderna simplemente no tiene el vocabulario para describir? Porque aquí está lo inquietante. No desaparecieron gradualmente. No hay un registro fósil que muestre una transición lenta. No hay evidencia de que su población disminuyera poco a poco. Los registros arqueológicos, los textos antiguos, las capas geológicas, todos cuentan la misma historia. Presencia abundante, luego ausencia total. Como un interruptor que se apaga. Los textos antiguos nos dan pistas. La Biblia habla del diluvio, un evento de destrucción masiva que eliminó a toda vida sobre la tierra, excepto a aquellos en el arca de Noé. Ahora bien, la mayoría de los académicos modernos consideran el diluvio como una alegoría, una historia moral sobre la redención y el juicio. Pero, ¿qué si no fuera una alegoría? ¿Qué si fuera un evento real, documentado de manera imprecisa, pero fundamentalmente basado en algo que sucedió? Los geólogos han encontrado evidencia de inundaciones cataclísmicas hace aproximadamente 12.000 años. Capas de sedimentación
que sugieren que el nivel del mar subió de manera dramática, evidencia de tsunamis masivos, evidencia de que regiones enteras fueron inundadas en un período de tiempo relativamente corto. Esto no es especulación, está escrito en la Tierra misma, en los estratos geológicos, en los depósitos de sedimento. ¿Y si el diluvio no fue una fantasía religiosa, sino un evento geológico real que fue interpretado a través de la lente de la comprensión religiosa antigua? ¿Y si los Nefilim, siendo seres de mayor masa y tamaño, fueron particularmente vulnerables a tal evento? Un ser de 3 metros de altura tendría una superficie corporal diferente, una capacidad pulmonar diferente, una relación peso-volumen diferente. En un evento de inundación masiva, podrían haber sido eliminados con mayor facilidad que los humanos más pequeños. Pero espera, hay más. Los textos sumerios no hablan de un diluvio como el evento definitivo. Hablan de algo diferente. Hablan de una decisión. El Enuma Elish describe cómo los dioses decidieron reducir la población de los Anunnaki, cómo decidieron limitar su influencia sobre la Tierra. Es como si estuvieran documentando un cambio de política, un cambio de régimen, una decisión consciente de remover a estos seres del mundo humano. ¿Qué si eso fue lo que sucedió? ¿Qué si hubo una decisión, tomada por quién sabe quién o qué, de eliminar la presencia de los Nefilim en la Tierra? No necesariamente de matarlos a todos, sino de removerlos, de exiliarlos, de hacerlos desaparecer de la civilización humana. Considera la evidencia arqueológica desde esta perspectiva. Después del período en el que los Nefilim aparentemente desaparecen, vemos un cambio radical en la arqueología. Las estructuras monumentales dejan de ser construidas con la precisión imposible que caracterizaba a Baalbek o Giza. Las herramientas colosales desaparecen de los registros. Las huellas gigantes dejan de aparecer en la roca. Es como si la capacidad de construir cosas de esa escala simplemente se perdiera. ¿Por qué? Porque quienes las construían ya no estaban aquí. Ahora bien, algunos textos antiguos sugieren algo diferente. Sugieren que los Nefilim no fueron eliminados, sino transformados. El Mahabharata hindú describe cómo los Asura fueron elevados a un plano superior de existencia. Los textos griegos hablan de los titanes siendo encadenados, no muertos, sino removidos de la realidad física. La Biblia, en ciertos pasajes, sugiere que algunos Nefilim fueron llevados al cielo, al reino de lo divino. ¿Qué si eso es literalmente lo que sucedió? ¿Qué si estos seres no fueron destruidos, sino removidos de la realidad física? ¿Qué si fueron transportados a otro lugar, a otra dimensión, a otro estado de existencia que la ciencia moderna no puede medir ni detectar? Suena absurdo, suena imposible. Pero considera esto. Si estos seres poseían tecnología que nosotros no comprendemos, si poseían conocimiento que nosotros no tenemos, entonces, ¿por qué no podrían poseer la capacidad de alterar la realidad de formas que nosotros consideramos imposibles? ¿Por qué no podrían haber encontrado una forma de existir fuera del espacio-tiempo que conocemos? Hay otra posibilidad, una más perturbadora. ¿Qué si los Nefilim no desaparecieron en absoluto? ¿Qué si simplemente se escondieron? ¿Qué si se retiraron a lugares que la humanidad no podía alcanzar? Las profundidades del océano, las cavernas bajo tierra, los polos, lugares donde la humanidad antigua no tenía la tecnología para explorar, lugares donde podrían haber permanecido, ocultos, esperando. Los textos antiguos mencionan estas posibilidades. La Biblia habla de gigantes que fueron llevados a lugares secretos. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki retirándose a las montañas del norte y a las profundidades de las aguas. Los textos hindúes hablan de los Asuras siendo exiliados a reinos subterráneos. ¿Coincidencia?
¿O documentación de eventos reales? Considera lo que sabemos sobre la Antártida. Hace 10.000 años, la Antártida no estaba completamente congelada como lo está hoy. Había regiones donde la vida podría haber existido. Regiones donde una civilización podría haberse establecido. ¿Qué si los Nefilim se retiraron a la Antártida cuando su presencia en el mundo humano se volvió insostenible? ¿Qué si construyeron ciudades allí, estructuras, civilizaciones que permanecen ocultas bajo kilómetros de hielo? Los mapas antiguos sugieren esto. El mapa de Piri Reis, creado en 1513, muestra la costa de la Antártida con una precisión que no debería haber sido posible en esa época. ¿Cómo sabían los cartógrafos antiguos dónde estaba la Antártida? ¿Cómo poseían mapas de una región que supuestamente fue descubierta en el siglo XIX? A menos que alguien les hubiera proporcionado esa información. Alguien que conocía la geografía de la Antártida. Alguien que había estado allí. Pero hay más evidencia de lo que sucedió con los Nefilim. Está en los registros genéticos. Los estudios de ADN antiguo revelan algo fascinante. Hace aproximadamente 4.000 años hay un cambio notable en el genoma humano. Cambios que no pueden explicarse completamente por la evolución natural. Cambios que sugieren una intervención externa. Cambios que sugieren que la población humana fue alterada de manera deliberada. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Qué si los Nefilim, antes de desaparecer, realizaron una última intervención? ¿Qué si modificaron genéticamente a la población humana para asegurar que nunca más pudiera producir seres de su tamaño y poder? ¿Qué si crearon un límite biológico que impidiera que la humanidad volviera a desarrollar la capacidad de producir gigantes? Esto explicaría por qué no hay gigantes hoy. No es porque sean biológicamente imposibles en general, es porque fueron hechos imposibles para nosotros específicamente. Porque alguien, hace miles de años, decidió que la era de los Nefilim había terminado y tomó medidas para asegurar que nunca volviera. Los textos antiguos apoyan esta teoría. El Génesis dice que después del diluvio, Dios estableció un pacto con la humanidad, un acuerdo, una transformación. ¿Qué si ese pacto fue literalmente una modificación genética? ¿Qué si fue una alteración deliberada de nuestro código biológico? Pero aquí está lo que realmente te hace cuestionar todo. Si esto es verdad, si los Nefilim fueron removidos deliberadamente, si la humanidad fue modificada para prevenir su retorno, entonces, ¿por qué? ¿Qué amenaza representaban? ¿Por qué fue necesario eliminarlos? ¿Qué hicieron que fue tan terrible que requirió una intervención de esa magnitud? Los textos antiguos sugieren que los Nefilim se volvieron corruptos, que abusaban de su poder, que explotaban a la humanidad, que se reproducían sin control, creando una población híbrida que amenazaba la existencia de la humanidad pura. El Génesis dice que la tierra se llenó de violencia debido a los Nefilim, que su presencia corrompía la naturaleza misma de la realidad. ¿Qué si eso fue literal? ¿Qué si los Nefilim no solo eran físicamente más grandes, sino que también eran espiritualmente más oscuros? ¿Qué si su presencia en el mundo causaba un tipo de corrupción que la humanidad no podía soportar? ¿Qué si su desaparición fue un acto de salvación, no de destrucción? Ahora, la pregunta final, la pregunta que realmente importa. Si los Nefilim fueron removidos, si fueron exiliados, si fueron transformados o escondidos, si fueron eliminados genéticamente de la capacidad de reproducirse en la humanidad, ¿permanecen removidos o están esperando? Los textos antiguos hablan de un retorno. El Apocalipsis bíblico habla de un regreso de los gigantes en los últimos días. Los textos hindúes hablan de los Asura retornando en una edad futura. Los textos mayas
hablan de ciclos, de eras que terminan y comienzan de nuevo. ¿Qué si estos no son símbolos, sino predicciones? ¿Qué si los antiguos estaban documentando un ciclo que se repite? ¿Qué si los Nefilim no desaparecieron para siempre, sino que simplemente están esperando su momento de retorno? La desaparición de los Nefilim no es el final de la historia. Es una pausa, es un intermedio, es el silencio antes de lo que viene después. Y si los antiguos estaban en lo correcto, si sus predicciones tienen algún fundamento en la realidad, entonces la pregunta que debemos hacer no es ¿qué sucedió con los gigantes?, sino ¿cuándo volverán? Tenemos 3 piezas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Una piedra de 800 toneladas colocada con precisión de milímetros. Un cambio geológico que alteró la gravedad y la atmósfera de nuestro planeta. Y la voz unánime de civilizaciones antiguas que nunca se conocieron, todas diciendo exactamente lo mismo. 3 piezas, 3 continentes, 3000 años de separación. Pero cuando las juntas, cuando realmente las juntas, sin miedo a lo que significa, la imagen que emerge no es la que nos enseñaron en la escuela. Déjame llevarte a través de la lógica. No es especulación, es deducción. Es el método científico aplicado a un problema que la ciencia convencional se niega a resolver. Comenzamos con la evidencia física. Los arqueólogos descubrieron esqueletos gigantes, documentados, fotografiados. Algunos aún existen en museos privados, aunque desaparecieron de los registros públicos. Tenemos huellas de pies grabadas en roca sólida, huellas que requieren un peso de varias toneladas para dejar esa profundidad. Tenemos herramientas de tamaño colosal. Tenemos estructuras que desafían la ingeniería moderna. La pregunta que cualquier persona racional debe hacer es: ¿quién dejó estos rastros? No es una pregunta retórica. Es una pregunta que demanda respuesta. Ahora la ciencia convencional nos dice que esto es imposible, que un ser humano de 3 metros de altura no podría existir bajo las condiciones gravitacionales actuales, que su esqueleto se colapsaría bajo su propio peso, que la biología no lo permitiría. Pero aquí está el problema con esa lógica. Asume que las condiciones gravitacionales siempre han sido las mismas. Asume que la atmósfera siempre ha tenido la misma composición. Asume que la Tierra de hace 10.000 años era idéntica a la Tierra de hoy. Y esa suposición es científicamente cuestionable. La geología nos dice que hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra experimentó cambios cataclísmicos. Erupciones volcánicas masivas, cambios en la presión atmosférica, alteraciones en los niveles de radiación solar. La gravedad podría haber sido ligeramente diferente. No significativamente diferente, pero lo suficiente. Lo suficiente para permitir que organismos vivientes alcanzaran tamaños que hoy consideramos imposibles. Lo suficiente para que un ser humano de 3 metros, o incluso de 4 metros, fuera biológicamente viable. Lo suficiente para que ese ser tuviera la fuerza de levantar bloques de piedra que nosotros necesitaríamos máquinas modernas para mover. ¿Ves cómo encaja? ¿Ves cómo la evidencia física, la evidencia geológica y la biología comienzan a formar una narrativa coherente? Pero espera, hay más. Los textos antiguos no solo documentan que los gigantes existieron, documentan que fueron inteligentes, que fueron organizados, que construyeron civilizaciones. El libro de Enoc nos dice que enseñaron a los humanos tecnología. Los textos sumerios nos dicen que los Anunnaki gobernaron y establecieron leyes. La Biblia nos dice que los Nefilim alcanzaron renombre, lo que implica logros, poder, influencia. Estos no eran bestias primitivas, eran seres con capacidad cognitiva, con ambición, con la habilidad de organizar sociedades complejas. Ahora conecta esto con las estructuras imposibles. Las pirámides de Giza, Baalbek, Pumapunku, Stonehenge.
¿Quién construyó estas cosas? La respuesta oficial es que fueron los antiguos egipcios, los antiguos sumerios, los antiguos incas. ¿Pero cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué herramientas? Los arqueólogos nos muestran cobre, piedra, madera. Nos dicen que con estos materiales, la antigüedad logró mover bloques de 800 toneladas. Nos dicen que lograron precisión de milímetros sin instrumentos de medición. Nos dicen que lograron alineaciones astronómicas complejas sin calculadoras. ¿O es que no fueron los antiguos humanos quienes construyeron estas cosas? ¿O es que fueron los gigantes? ¿O es que fueron los gigantes quienes enseñaron a los humanos a construirlas? Piénsalo. Si tienes una raza de seres que mide 3 o 4 metros de altura, que tiene la fuerza de levantar bloques de piedra masivos, que tiene inteligencia avanzada, que tiene la capacidad de organizar grandes proyectos de construcción, ¿qué es lo primero que harían? Construirían monumentos, construirían estructuras que reflejaran su poder, construirían cosas que duraran, construirían cosas que dejaran un legado. Y eso es exactamente lo que vemos en el registro arqueológico. Estructuras que son demasiado avanzadas para la tecnología de la época. Estructuras que requieren una comprensión de ingeniería que supuestamente no existía. Estructuras que fueron construidas por alguien o algo que tenía la capacidad de hacerlo. Ahora, aquí es donde la especulación se vuelve inevitable. Porque no tenemos registros directos de cómo fueron construidas estas estructuras. No tenemos videos, no tenemos documentos que digan explícitamente «los gigantes construyeron esto». Pero tenemos la lógica, tenemos la deducción, tenemos la evidencia que apunta en una dirección. Los gigantes existieron. La evidencia física lo sugiere, los textos antiguos lo documentan, las anomalías geológicas lo permiten. Ellos fueron inteligentes, ellos fueron organizados. Ellos fueron capaces de construir monumentos de escala colosal. ¿Quién más podría haber construido las pirámides? ¿Quién más podría haber movido los bloques de Baalbek? ¿Quién más podría haber creado las estructuras de precisión imposible que encontramos alrededor del mundo? Pero entonces algo sucedió. Algo cambió. Los textos antiguos son unánimes en esto. Hubo un diluvio. Hubo una catástrofe. Hubo un evento que eliminó a los gigantes de la faz de la Tierra. ¿Fue geológico? ¿Fue una decisión consciente? ¿Fue una guerra? La geología nos dice que hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra experimentó cambios cataclísmicos. Una inundación masiva, cambios en el nivel del mar, cambios en el clima. ¿Qué pasaría si esa catástrofe fue lo que eliminó a los gigantes? ¿Qué pasaría si la Tierra cambió y los gigantes no pudieron adaptarse? ¿Qué pasaría si las condiciones que permitieron su existencia, la gravedad ligeramente diferente, la atmósfera diferente, desaparecieron y ellos desaparecieron con ella? Los textos antiguos cuentan exactamente eso. Una inundación, una destrucción, un fin de una era y luego la humanidad. La humanidad sobrevivió. La humanidad heredó la Tierra. La humanidad heredó los monumentos que los gigantes dejaron atrás. Y la humanidad, durante miles de años, intentó recordar lo que sucedió. Intentó preservar la memoria de los seres que habían caminado entre nosotros. Ahora, aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Por qué se oculta esto? ¿Por qué los esqueletos desaparecen de los museos? ¿Por qué los académicos rechazan esta evidencia? ¿Por qué la historia oficial insiste en una narrativa que no encaja con los datos? La respuesta es incómoda. Es porque admitir que los gigantes existieron significa admitir que nuestra comprensión de la historia está equivocada. Significa admitir que hubo una civilización anterior a la que conocemos. Significa admitir que esa civilización
fue más avanzada de lo que creemos. Significa admitir que fue destruida. Y significa admitir que la humanidad moderna es apenas un epílogo de una historia mucho más grande. Los gobiernos no quieren eso. Las instituciones académicas no quieren eso. Es más fácil mantener la narrativa establecida. Es más fácil decir que los gigantes son mitos. Es más fácil ignorar la evidencia. Es más fácil seguir enseñando lo que siempre hemos enseñado. Pero la verdad está ahí. En las piedras, en la tierra, en los textos antiguos, en los patrones que se repiten una y otra vez, en civilizaciones desconectadas. La verdad está esperando a que alguien tenga el coraje de verla, a que alguien tenga la inteligencia de conectar los puntos, a que alguien se atreva a preguntar: ¿y si todo lo que nos enseñaron está equivocado? Porque cuando unes los puntos, cuando realmente los unes, la imagen que emerge es clara, es inquietante, pero es clara. Hubo gigantes, caminaron entre nosotros, construyeron monumentos, dejaron huellas y luego desaparecieron. Desaparecieron de la tierra física, pero no de nuestra memoria, no de nuestros textos, no de nuestro ADN. Porque si los Nefilim se aparearon con humanos, si crearon una raza híbrida, entonces parte de ellos vive en nosotros. Parte de su legado corre por nuestras venas. Somos sus descendientes. Somos los herederos de su mundo. Y los monumentos que dejaron atrás son nuestras únicas conexiones con esa era perdida. Son nuestras únicas pruebas de que existieron. Son nuestras únicas advertencias de lo que sucede cuando una civilización avanzada se vuelve arrogante, cuando se mezcla con lo que no debería, cuando desafía los límites de lo permitido. Los gigantes no son solo una historia antigua, son un espejo. Son un reflejo de lo que podemos llegar a ser y de lo que podemos perder. Hemos llegado al final del viaje, pero la verdad apenas comienza. Los Nefilim no fueron leyendas. Fueron realidad documentada, borrada sistemáticamente de nuestra comprensión. La piedra, la ciencia y la memoria antigua convergen en una sola conclusión. Existieron, gobernaron, desaparecieron. Y quizás algún día regresen. La pregunta ahora es: ¿estamos listos para enfrentar lo que nuestros ancestros intentaron advertirnos? Si este viaje te ha transformado, si cuestionas ahora lo que antes aceptabas sin dudas, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la verdad no espera. Y hay más misterios esperando en las sombras de la historia.